Gracias por su interés en nuestro canal, esté atento y apoye para que podamos estar más motivados. Las noticias se actualizan diariamente. Las vidas de la infanta y la princesa distan mucho de las de otras chicas de su edad. No van a ningún sitio aparte de las casas de sus amigas. No han pisado nunca unos grandes almacenes, ni una cadena de ropa juvenil, ni cogido un metro, ni frecuentado un bar, ni siquiera una librería, explica Pilar en su columna de lecturas. Entonces, ¿en qué invierten las hijas de los reyes sus 30 euros semanales? La periodista experta en Casa Real tiene la respuesta: escogen por internet y compran por persona interpuesta. La escritora continúa ahondando en la cuestión, y revela incluso qué tipo de cosas suelen pedir en la web. Nada de ropa o caprichos para ellas, sino que los regalos para su familia, y para las fiestas de cumpleaños a las que acuden ocupan la mayor parte de sus transacciones cibernéticas. 0 euros recibe la princesa de Asturias por su labor institucional. Así lo asegura Pilar en su columna de lecturas. Ni Leonor ni Sofía perciben un sueldo, como se dice por ahí, aclara la periodista experta en realeza. Por lo visto, hasta que no alcancen la mayoría de edad no podrán recibir un salario por su condición de altezas reales. Será entonces cuando el rey decida qué cantidad de dinero se abonará en la cuenta de sus herederas. Aún así, no se puede decir que las jóvenes vivan sin un duro. Resulta evidente que no les falta de nada, pero, además, sus padres las agasajan con una paga semanal de 30 euros. Si bien es cierto que, a priori, puede parecer una cifra adecuada para unas jóvenes de 14 y 12 años, en Cotilleo.es no podemos evitar preguntarnos qué hacen con su dinero unas niñas que apenas salen de casa. ¿A ti también te pica la curiosidad? Pues sigue leyendo para descubrirlo. Conocemos muy pocos detalles sobre la vida privada de nuestra realeza. Por ende, también resulta complicado adivinar en qué gastan su dinero. El nuestro, según se ve a los de sangre azul. De don Felipe sabemos que le gusta invitar a sus amigos a cenas cuyas cuentas no son asequibles para todos los bolsillos, pero el monarca también invierte mucho dinero en dos de sus mayores aficiones, los coches y los barcos. Según recoge el portal mencionado en las páginas anteriores, el esposo de doña Leticia ha comprado 11 vehículos en los últimos 12 años, casi uno por año. Y no crean ustedes que hablamos de automóviles de gama baja, sino que el Borbón se ha gastado un auténtico dineral en coches que superan los 50.000 euros. Desde el Audi A8 que suele utilizar la familia real hasta un Mercedes Maybach S600 Guard, valorado en casi 1,5 millones de euros. Como su padre, también es aficionado a las regatas, y un barco de grandes dimensiones no podía faltar en su patrimonio. El iPhone 500, un yate espectacular, está valorado en más de 1 millón de euros. Pero, ¿qué hay del resto de la familia? El sueldo de la princesa de Asturias, heredera al trono español, ha sido motivo de controversia en los últimos meses. Esto es lo que cobra doña Leonor de Borbón. A diferencia de otros niños que no han nacido en el seno de una familia real, don Felipe de Borbón empezó a percibir un salario desde muy temprana edad. Según recoge el portal Business Insider, a partir de los 9 años, el monarca recibía cerca de 146.000 de forma anual por su condición de príncipe de Asturias. Ni qué decir tiene que, hasta que no alcanzó la etapa adulta, eran sus padres quienes administraban semejante fortuna. Desde que ascendió al trono a raíz de la abdicación de su padre, el rey Juan Carlos I, en 2014, la retribución del hermano pequeño de las infantas Elena y Cristina por ejercer sus funciones de jefe de Estado asciende, aproximadamente, a 240.000 euros anuales, casi 1.000 euros al día. Eso sí, esta cifra no incluye los pluses por evento, y el sueldo por ser también el capitán general de las Fuerzas Armadas. Con todo esto,
el patrimonio de don Felipe VI asciende a 16,7 millones, convirtiéndose en la novena mayor fortuna europea de las familias reales. La fortuna de los reyes siempre ha estado ligada a una tremenda polémica. Una parte de la ciudadanía no concibe de buena gana que una tanda de los impuestos que pagamos entre todos se destina a la casa real. Además, antes de que el caso nos manchara de corrupción la corona borbónica, las cuentas de Zarzuela permanecían en secreto. Nadie sabía en qué gastaban el dinero o cuánto cobraban nuestros jefes de Estado y su familia. Este hermetismo no despertaba mucha confianza entre la población, así que se tomó la decisión de hacer pública la contabilidad de Palacio. Más tarde, se llegó a la conclusión de que el trono español era el más barato del viejo continente. En comparación con otros países europeos, se podría decir que solo una pequeña parte del presupuesto se destina a la sangre azul y a cubrir sus necesidades. Aún así, el rey Felipe VI ha podido amasar una tremenda fortuna con la que la mayoría de los españoles ni siquiera puede soñar. ¿Quieres conocer de qué cifra estamos hablando? Sigue leyendo, te contamos todos los detalles en la página siguiente. Siempre se ha dicho que nuestra monarquía es de las más baratas de Europa. Aún así, el rey Felipe VI ha podido amasar una gran fortuna a lo largo de su vida gracias solo a su sangre real. ¿Quieres saber de qué cifra estamos hablando, y en qué gasta el soberano su dinero? Sigue leyendo, te contamos todos los detalles, a continuación. Así vive y gasta su fortuna el rey Felipe VI, de tener sueldo desde los 9 años a coleccionar coches, barcos y palacios. Si Fernando VII era el deseado, Felipe era el preparado. O, al menos, así lo han vendido toda su vida. Hijo del rey Juan Carlos I, es el primer monarca español que ha sido príncipe de Asturias desde su bisabuelo, Alfonso XIII, y se crió toda su vida con el convencimiento de que algún día, más pronto que tarde, la corona llegaría a sus manos. Se cumplió en 2014, cuando la abdicación del anterior monarca debido a los escándalos de su vida privada allanaron el camino al heredero, ya convertido en Felipe VI. Su fortuna, una de las 10 mayores de todas las realezas europeas, se cuenta en casas, sí, pero también en títulos, palacios, recintos y coches, entre otros. Esto es todo lo que se sabe. Así vive, y gasta su fortuna Felipe. Fue el primer rey en nacer en España desde su bisabuelo, Alfonso XIII, ya que su padre nació en Roma 1938, y su abuelo 1913 nunca llegó a reinar. Su nombre real es Felipe Juan Pablo Alfonso de Todos los Santos de Borbón y Grecia. Fue mimado por su madre y largamente esperado por su padre, a la tercera bala vencida. Juan Carlos, entonces príncipe de España, tenía la firme corazonada de que su tercer hijo, tras las infantas Elena y Cristina, sería un varón. Me lo repetía a mí mismo, a la tercera bala vencida, contaría años más tarde. Pero quien más le mimó fue su madre, la reina Sofía. Según cuenta el escritor Juan Balanzó, probablemente el historiador más versado en la realeza española, Los diamantes de la corona, 1998, Felipe fue consentido hasta la adolescencia. Las coronas huecas, 2003. Estudió EGB y BUP en el Colegio Santa María de los Rosales, de 7.000 euros por curso, y COU en la Kefiel College School, con una entrada de 90.000 euros. Es el mismo colegio donde estudian sus hijas Leonor y Sofía. El último curso escolar, equivalente a COU, lo realizó en la Kefiel College School de Canadá. Después desarrolló sus estudios militares en la Academia General Militar de Zaragoza, en la Escuela Naval Militar de Marín, y en la Academia General del Aire de San Javier hasta convertirse en piloto de helicópteros.
Y al año siguiente se matriculó en la Universidad Autónoma para cursar Derecho, que terminó en 1993. También cursó varias asignaturas de Ciencias Económicas. Meses después viajó a Estados Unidos para hacer un máster en Relaciones Internacionales en la Escuela Edmund Walsh de la Universidad de Georgetown, Washington, D.C. Se graduó en mayo de 1995. La universidad privada, una de las 20 mejores de los Estados Unidos, es también de las más caras del país. Recientemente, mientras tanto, desde los 9 años, cobraba anualmente alrededor de 146.000 euros anuales en calidad de príncipe de Asturias. Fue nombrado príncipe de Asturias el 21 de enero de 1977, aunque no juraría como sucesor al trono hasta el 30 de enero de 1986, el día que cumplió 18 años. Y otros 63.000 como oficial superior de los 3 ejércitos. Recibió su instrucción militar, reducida, en la Academia General Militar de Zaragoza, la Escuela Naval Militar de Marín, y la Academia General del Aire de San Javier. Hasta su proclamación como rey, ostentaba los rangos de teniente coronel del Cuerpo General de las Armas del Ejército de Tierra de Infantería, capitán de fragata del Cuerpo General de la Armada, y teniente coronel del Cuerpo General del Ejército del Aire. El Consejo de Ministros aprobó su ascenso. A los 18 años de edad, en 1987, realizó su instrucción como guardia marina en el buque escuela Juan Sebastián Elcano. Al igual que su padre, su sueldo depende del Estado y aparece reflejado en la Constitución. También es libre de designar a los miembros civiles y militares que trabajan en Casa Real. Según establece el artículo 65.1 de la Constitución española, el rey recibe de los presupuestos del Estado una cantidad global para el sostenimiento de su familia y casa, y distribuye libremente la misma. El primer coche que compró con su dinero fue un Volvo 480 Exa Siemens Coupé, valorado a día de hoy entre 21.000 y 23.000 euros. Fue su segundo vehículo entre 1986 y 1988, ya que unos meses antes su padre le había regalado un Seat Ibiza 1.5 hecho a medida. Ha comprado 11 coches en los últimos 12 años. Aunque los que más utiliza son el Audi A8. El modelo más barato cuesta cerca de 83.000 euros, aunque el suyo está personalizado. El Lexus RX 450h. 64.000 euros el modelo estándar. Y el Audi RS6 Avant valorado en cerca de 133.000 euros. Pero su garaje también tiene vehículos más exclusivos como el Mercedes Maybach S600 Guard, conocido como el coche más seguro del mundo, y valorado en más de 1 millón de euros. Aunque tiende a usar los turismos anteriores, la joya de la corona, nunca mejor dicho, de su garaje es un Mercedes Maybach S600 Guard, el coche más seguro del mundo, valorado en 1,4 millones de euros. Y el Audi L8 Security, un blindado de $500,000 de euros que Hacienda le regaló este año. Además de los coches, también es un aficionado a los barcos y las regatas, como su padre. Su última embarcación, el iFos 500, vale más de $1 millón de euros. Su boda en 2004, financiada por el Estado, le costó a los españoles entre 20 y 40 millones de euros. La ceremonia fue la primera boda de Estado en 50 años, y se vendió como una inversión para dar una buena imagen de España tras los atentados del 11M, y contribuir a la candidatura de Madrid como sede olímpica. De ellos, 9 millones se invirtieron en adornos, iluminación e infraestructuras. Lo sufragó el Ayuntamiento de Madrid, gobernado por aquel entonces por Alberto Ruiz Gallardón PP. 7 millones en gastos de seguridad. El evento fue resguardado por más de 20.000 policías españoles y 2 aguacaviones de la OTAN. Y otros tantos en decoración, organización,
peluquería o maquillaje, entre otros. La mayoría del presupuesto corrió a cargo de Patrimonio del Estado, dependiente del gobierno. Por ejemplo, se gastaron 275.000 euros solo en instalar lavabos que más tarde retirarían. Y 300.000 en el menú de la cena, que corrió a cargo de Ferran Adrià y Juan María Arsac. Los dos chefs españoles se hicieron cargo de la cena real con un menú innovador. La ocasión le valió a Adrià para ser considerado no solo el mejor chef del mundo, sino uno de los 10 personajes más influyentes del mundo ese año, según la revista Time. La tarta nupcial, elaborada por Paco Torreblanca, pesaba cerca de 150 kilos, y medía más de 2 metros. Asistieron 1.200 invitados, entre los que había varias familias reales, modelos, periodistas y empresarios. Por si fuera poco, ese mismo año los todavía príncipes ganaron 26.000 euros en la lotería. Les tocó en el número 22.504, que un compañero de trabajo de Leticia le había regalado con motivo de la fecha de la boda 22/05/2004. No les tocó el gordo, pero se llevaron 26.296 euros que la actual reina no dudó en donar a una ONG. Felipe fue proclamado rey en 2014 tras la abdicación de su padre. Juró ante el cargo de jefe del Estado el 19 de junio de 2014 ante las Cortes Generales al entrar en vigor la Ley Orgánica 13/2014, firmada en el Boletín Oficial del Estado. Entonces, ya como jefe del Estado, pasó a cobrar más de 240.000 euros anuales solo como monarca, 934 euros al día. Su sueldo militar no se conoce con exactitud. Este dinero forma parte del presupuesto anual de Casa Real, casi 8 millones. En total, la familia recibe 679.818 euros a dividir entre él, Leticia 133.530, el rey emérito 195.232 y la reina emérita 109.260. Y divide el resto en gastos de personal 3,8 millones, bienes y servicios 2,8 millones, fondos de contingencia 112.000 e inversiones 477.000. Cada año deriva 400.000 euros de defensa a los desfiles del 12 de octubre. Una de las grandes preguntas del desfile: su coste. Una cifra que Defensa ha estimado para este año de algo más de 400.000 euros. A esta cantidad habría que sumar cerca de 200.000 euros del coste de las tribunas y las gradas, lo que suma un montante de más de 600.000 euros. El desfile del año pasado costó 669.480 euros, según confirmó el propio gobierno en una sesión de control. Es el noveno rey más rico de Europa, con un patrimonio neto de 16,7 millones de euros. Aunque no se difunden cifras oficiales sobre el patrimonio de la familia real, en Business Insider España te contamos cuáles son las familias reales más acaudaladas de Europa. La cifra se calcula a partir de su patrimonio más destacado, como sus 8 palacios reales. El más conocido es el Palacio Real de Madrid, también conocido como Palacio de Oriente, que consta como residencia oficial aunque los reyes vivan en la Zarzuela. Felipe cuenta además con las dependencias de El Escorial, El Pardo, Aranjuez, la Granja de San Ildefonso o la Almudaina, entre muchos otros. Y sus muchos conventos y monasterios. Su retrato oficial vale más de 88.000 euros. El Consejo de Estado le encargó la pieza a Hernán Cortés Moreno, conocido como el pintor de la transición. Tampoco escatima en regalos para los suyos. Para celebrar el 5º aniversario de su boda, regaló a Leticia una tiara de más de 50.000 euros. Y en la Navidad de 2017 le regaló un bolso de 1.500 euros. Se trata de un 3 piezas shopping bag, clutch y monedero de la marca Carolina Herrera.